A ver, el fútbol son emociones, el fútbol provoca reacciones físicas. Por ejemplo, hemos visto a Mendilibar muy enfadado después del gol del Villarreal. Supongo que su cerebro habrá empezado a segregar, no sé, algún tipo de sustancia. No lo sé, no sé cómo funciona nuestro cerebro. Tampoco lo sabe David García, pero lleva toda la semana diciéndome, ojo. O sea, yo lo llevo para llevar el pelo, ¿sabes? Bueno, es básicamente, el cerebro, no la cabeza, que es lo que rodea tu cerebro, en este caso, millennial. Pero la cuestión está en que queríamos hablar esta semana de cómo las emociones en el deporte se pueden medir, se pueden cuantificar y cómo eso además puede tener impactos en otras cosas, como por ejemplo en lo económico. Sí, no, y además es que es muy curioso de lo que vamos a hablar. Lo hemos puesto ya en Twitter porque es necesario verlo para entenderlo. Porque han analizado una narración de un gol de Muelas y segundo a segundo han detectado lo que siente la gente, lo que sienten los oyentes, los aficionados del Real Madrid al escuchar a Antonio Muelas narrando el gol. O sea, que de verdad, es que es muy, muy curioso. Bueno, esto lo han hecho así en genérico, no lo ha hecho la gente, no. Bueno, esto lo ha hecho una gente muy concreta. ¿Me presentas tú a nuestro invitado, por favor? Sí, hombre, por supuesto. Es Mikel Alonso, que es el jefe de Brain Interpreter, que es la empresa que se ha encargado de este estudio, doctor cum laude en neurociencia aplicada al marketing por la Universidad Complutense de Madrid, y que han hecho ese análisis que, de verdad, él nos lo va a contar mejor, pero es que es súper interesante. Hola, Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, y además con un nombre muy futbolero, ¿eh? Mikel Alonso, así dicho, suena medio centro de bueno, mucho nivel, el hermano de Xavi ¿no? Alonso, sí. claro. Y cuidado que es del Atleti de Bilbao, ¿eh? ¡Uy, Y soy del Athletic Club, así que fíjate. Ahí va. De todas formas, me encanta Mikel Alonso porque me supone un anonimato en internet que es maravilloso. Porque si pones Mikel Alonso, las primeras 800 referencias son Mikel Alonso futbolista, así que me gusta. Vale. Oye, explícanos un poco el campo de la neurociencia, que es algo de lo que ahora se empieza a hablar mucho. En el fondo es analizar un poco el comportamiento de nuestro sistema nervioso, de las reacciones que tiene el cerebro ante todos los estímulos que nos vienen desde fuera. Efectivamente, nuestro cerebro en los últimos 15 años pues se ha descubierto muchísimo sobre cómo funciona realmente. Y de hecho, ya llevamos 15 o 20 años sabiendo que al 95% de nuestro comportamiento es inconsciente y emocional. Entonces, cuando tenemos un estímulo, sea cual sea, tenemos una primera fase que es de aceptar y de asimilar ese estímulo, y la segunda es una respuesta emocional ante ese estímulo. Esa respuesta emocional es automática, es inconsciente. Y ahí ya tomamos una decisión, nuestro cerebro busca ver qué ha ocurrido antes en una situación similar y ya tiene una emoción. Y luego la tercera fase es una fase cognitiva y racional. Es decir, que nuestra razón está básicamente para racionalizar nuestra decisión emocional. Por eso, cuando medimos las emociones, nos acercamos mucho más a la auténtica forma de comportarse de las personas, a lo que piensan, porque están pensando, para racionalizar lo que han decidido emocionalmente. Y esto ahora se aplica al marketing, a la venta pura y dura. O sea, es decir, cómo nuestro cerebro reacciona ante, no sé, un estímulo publicitario, el color de un coche, este tipo de cosas, si se venden más o se venden menos, ¿no? Efectivamente, como con el marketing buscamos satisfacer mejor las necesidades de las personas, ahora la neurociencia nosotros, por ejemplo, la utilizamos para medir la respuesta emocional pues ante un anuncio o ante un producto o servicio, o por ejemplo, ante una cuña de radio o un programa de radio. Puede servir para saber qué emociones tiene la audiencia cuando se está narrando un gol, o incluso qué colaborador pues provoca más simpatía o más antipatía dentro de la audiencia. Y también, si queréis luego hablamos de ello, lo aplicamos en el mundo del deporte y rendimiento deportivo, y por supuesto en la modificación también de conducta y hábitos. De hecho, en enero sacamos nosotros un reto online vía WhatsApp que fue gratuito para dejar de fumar mediante la neurociencia, y obtuvimos un 80% de eficacia. Es decir, el 80% de los participantes en una semana dejó de fumar. No está Así nada que mal. No está nada mal. estudiar el cerebro y estudiar nuestro comportamiento pues tiene muchísimos beneficios para obtener, finalmente, para satisfacer mejor a nuestro público. No voy a ser malo. Yo si fuese Arroyo estaría preocupado. Claro, es como Arroyo ahora. Imagínate que sometemos un análisis. ¿Qué siente la gente cada vez que habla Arroyo? Bueno, a Arroyo la quieren mucho el público. O sea, yo tendría mucho cuidado, Arroyo. A ver. No, pero a mí la duda que me surge, si tú, por ejemplo, hicieras un análisis de las voces que suenan en tablero deportivo, ¿cómo sabrías la respuesta que tiene ante la audiencia? Porque claro,
por el tono de voz, por el feedback que te llega de los oyentes? ¿Cómo se valora eso? Nosotros no preguntamos absolutamente nada. Cuando vamos a medir, lo que hacemos es utilizar las señales que vienen del cerebro, que puede ser directamente del cerebro, el sistema nervioso central, o puede ser periférico, es decir, podemos poner un casco en la cabeza, de ahí cogemos la información, o podemos cogerlo, por ejemplo, de la reacción de la cara o de la piel. Y lo que hacemos es directamente coger información de ahí, y con esa información sabemos exactamente qué es lo que le gusta o lo que no le gusta a una persona. De hecho, fijaos, nosotros ya somos capaces de saber lo que quiere una persona, lo que le gusta, lo que va a decidir antes que la propia persona. Me parece esto increíble, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué ocurre? Que como nuestro cerebro toma la decisión a nivel emocional segundos antes de que nuestro consciente lo sepa. Y entonces nosotros medimos esa información del cerebro y somos capaces de decir, va a elegir la opción roja. Y elige la roja la persona que está siendo investigada. Así que es algo maravilloso. Acertamos el 100%. Es peligroso, ¿no? Porque eso es la lectura de la mente antes de que el propio ser humano sea sepa consciente de ello. Eso es lo que te pasa a ti con los terrible, bitcoins, ¿no? pero Claro. traducido en números. Eso es, ¿no? Efectivamente, es algo que por supuesto va a precisar regulación y va a precisar pues una serie de respuesta a nivel de pues eso, regulación ética y demás que actualmente existe, pero existe de una manera pues un tanto no tan detallada y que en un futuro cercano desde luego vamos a tener, porque se va a poder investigar el comportamiento a nivel de neurociencia de las personas pues de una manera muy precisa. No te voy a preguntar por intención de voto y esas cosas. Eso vamos a dejarlo para para otro día más complejo. Vamos a contarles a los oyentes que lo subimos ya a las redes sociales. Está ya en el Sí, en el de Twitter Tablero. está el vídeo del gol de Muelas. De Muelas, ¿vale? Eso es. Mikel... Bueno, gol de Casemiro, que narra Muelas. Sí, eso es, claro. Eso te voy a decir. Hombre, si tenemos que esperar a que Muelas meta un gol. Mikel Alonso y todo su equipo de Brain Interpreter han analizado este gol de Casemiro, narrado por Antonio Muelas. Vamos a recordarlo, ¿vale? De hace unas jornadas ante el Deportivo Alavés. El saque de esquina, balón al punto de penalti, Casemiro, ¡gol! ¡Del Real Madrid! ¡Casemiro! El córner a favor del Vale, que nadie se asuste, ¿eh? O sea, No ha marcado Casemiro, no ha marcado, pero- no, el Madrid jugó ayer. Esto fue hace unos días. Y David, ¿esto qué se ve? A ver, segundo a segundo, en el vídeo que hemos colgado en Twitter se ve cómo van cambiando todas las variables que se analizan en este estudio. Empieza por la valencia, si te gusta o no te gusta, la intensidad, la alegría, la tristeza, ira, asco, sorpresa, miedo, es decir, saben todo, ¿vale? Entonces, en el gol de Muelas, por ejemplo, al inicio se detecta mucha alegría. En el punto medio del gol, ahora lo va a explicar Mikel, que se lo sabe bastante mejor que yo, sube un poquito el enfado, el disgusto. Por ejemplo, cuando dice Casemiro en separado, la sorpresa, y cuando hace una cosa que hace mucho Muelas, que es quebrar la voz, ahí sube mucho la felicidad porque a la gente le gusta mucho. Entonces, de todo eso que va pasando a lo largo del minuto, que dura la narración, se sacan un montón de conclusiones. Y esto con el casco este, ¿no? De ponerle los electrodos a alguien en el cerebro. ¿Y qué conclusiones habéis sacado? No. Esto se ha hecho con una tecnología que la hemos desarrollado, precisamente por la época en la que estamos. Esto es una tecnología en remoto. Esto lo que hemos hecho ha sido medir a la gente con el ordenador de su vivienda, con la cámara. ¡Ostras! Hemos recogido la respuesta inconsciente y emocional que tiene su cara cuando tiene un estímulo determinado, y en este caso estaban escuchando este audio, pero no lo hemos puesto, esto ha sido sin poner nada, sin estar presente cuando estaban ellos siendo investigados. Entonces, fijaos que no es... no hemos tenido ni siquiera que estar presentes, ha sido totalmente en remoto. ¡Qué pasada! Y bueno, en este caso sí que es verdad que la primera parte pues ha tenido unas emociones muy positivas cuando meten el gol, porque recordamos que es una audiencia que son seguidores del Madrid, lo hemos cogido así, es una parte que forma, que es un subconjunto de un estudio que es más grande, y hemos querido pues que fuese una respuesta coherente. Y tiene una emoción muy positiva cuando mete el gol. Luego, cuando en el segundo 12 aparece la música, baja un poquito y el lo
es el que hace que baje. Ahí tenemos un problema. No les gusta nuestra Esto, sintonía Manuel, de gol. Es una cosa que había que hablar. No Yo lo les hablé ha ayer gustado, con Mikel. no. A ver, No les gusta, vale. hay dos cosas que a Mikel no le gusta. Una, que se me llame Millennial, y otra, la sintonía de gol. Bueno, pues, las dos cosas creo que de momento van a seguir. Veremos si lo cambiamos, pero bueno, las dos cosas igual siguen. Bueno, y luego en el segundo 20, cuando dice Casemiro, ahí lo que ocurre es que se dispara la emoción de sorpresa. Porque la audiencia no se espera que narre ese Casemiro de esa manera y bueno, y sobre todo no tiene una valencia negativa, simplemente lo que ocurre es que dice, ¿qué está diciendo? ¿No? Ese Case me recuerda como cuando los seguidores del Athletic Club teníamos a Gorka Irazoz de portero, que muchas veces había un centro al área y decían Gorka. Y claro, estábamos a un pelo del ataque y resulta que lo había cogido Gorka, ¿no? Y esto es igual, está diciendo Casemiro y están a la espera de qué ha ocurrido. Ostras. Y sobre todo lo que más gusta es a partir del minuto 28 cuando narra con voz quebrada pues lo que ha sido la jugada y cómo ha sido pues todo el proceso y bueno, esa voz quebrada, eso le encanta a la audiencia porque además reconoce una emoción auténtica, reconoce el esfuerzo por narrarlo y bueno, y como decimos, esto es todo inconsciente y es todo emocional, es decir, no está diciendo a la audiencia y parece que se lo está currando y voy a emocionarme y me gusta, no, o sea, cuando vemos a alguien emocionarse de una manera determinada, tan empatizamos positiva, pues, con él un poquito, empatizamos, ¿no? Claro. Eso es, entran las neuronas espejo en juego y fíjate, hablando de neuronas espejo, el hombre que hace pareja artística con Muelas muchas veces es Ramón Hernández, que le tenemos ahora en Ipurúa. Ramonchu, no le vamos a decir a Muelas que la gente se emociona con él porque si no se viene muy arriba y es muy pesado. ¿Le quieres preguntar tú algo también a Miquel? Sí, ¿cómo tienen ya pensado el gol de Williams en la final contra la Real? Yo si tengo puesto un aparato de neurociencia me lo cargo. Ahí explota, directamente, ¿no? Totalmente, sí, de verdad que sí. Bueno, es curioso. Oye, a ver, esto es que vamos a hacerte ahora es un poquito atraco, Miquel, lo reconozco. Porque, ¿cómo se analizaría, por ejemplo, un gol, por quitarle colores a esto, ¿vale? De equipos de un objetivo, ¿no? Un objetivo, por ejemplo. Mira, también lo narró Muelas. Que seguro que has oído alguna vez, Iniesta, ¡chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida! ¡Gol! El de Iniesta. Hemos quitado a Muelas y hemos puesto a Camacho gritando Iniesta de mi vida. Porque Camacho también es emoción, Camacho ¿no? también es emoción. ¿Qué haría? Hubiera disparado los indicadores que medís? Totalmente, habría sido, de hecho, yo utilizo muchas veces en mis charlas, mis ponencias, este gol, porque siempre digo que bueno, cuando fue el momento determinado de esta situación en la cual metimos el gol, todo el mundo sabe dónde estaba, ¿no? Todo el mundo sabe en qué situación estaba exactamente cuando ocurrió este gol, y no el año anterior, el año después, es decir, que las respuestas emocionales en un momento determinado se nos quedan muy, muy grabadas. Y lógicamente, pues como en otras situaciones negativas que también ocurre, que todos sabemos lo que estábamos haciendo, pues por ejemplo cuando fueron lo del 11S y demás, pues cuando ocurrió el gol de Iniesta, todos sabemos lo que pasó y desde luego que ahí, yo creo que ahí no se puede medir con neurociencia porque se nos sale del mapa, las mediciones de la escala, ¿no? Estarían explotadas por arriba. Bueno, esto está muy bien, pero a ver qué haces con esta otra narración. Penal para River, lo creó todo Matías Suárez. Le va a pegar Gonzalo Montiel, por favor, Dios. Por favor, 30 minutos del segundo tiempo, River lo merece. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia. Va a ver el VAR, me cago en la ley. Lamentablemente ya no sí. Va a ver el VAR y no le va a quebrar el penal a River Stojic. Va a ver el VAR y no le va a cobrar el penal a River Stojic. Tiene absolutamente, bueno, no sé, pero tiene todo porque va increciendo, ¿no? Y de repente se va a ver el VAR y es como el bajón. La sorpresa claro, no sé, bueno, lo tendrías que analizar, pero vamos, así bueno, las bote emociones, pronto. desde luego que tiene cuando ya se pone a rezar directamente, pues bueno, de hecho da
da fe de la importancia que tiene para él y para toda la afición de River ese momento, ¿no? Entonces, seguro que la respuesta emocional sería muy, muy positiva, como así sería el cambio de Valencia negativa cuando... Es que además siempre el VAR va en contra de nuestro equipo. Yo, de verdad que sea a todos el nos que pasa. sea, ¿eh? Siempre, de todos, siempre ocurre. ¿Y te acuerdas lo que ha pasado en esto? Pero bueno, eso es parte de las emociones y de la vida que da el fútbol y que sea tan interpretable todo lo que ocurre y tan subjetivo, ¿no? Claro, Lo Miquel, maravilloso de este porque deporte. el fútbol y la emoción es una cosa que está súper ligada, ¿no? Totalmente. Claro, estamos diciendo que el comportamiento está muy basado en las emociones y en el inconsciente. Entonces, cuando ocurre ese estímulo, buscamos lo que ha ocurrido antes y decimos, cuando ha pasado esto, nuestro cerebro busca de manera inconsciente en nuestra base de datos, en nuestra memoria, cómo hemos reaccionado, cómo nos ha afectado una situación determinada y así reacciona con una capacidad de adaptación tremenda. Esto es un mecanismo evolutivo que nuestro cuerpo lo ha ido desarrollando para no tener que pensar continuamente, porque pensar requiere gastar mucha energía y eso pondría en peligro nuestra supervivencia. ¿Qué ocurre? Que claro, yo por ejemplo, yo crecí con las gabarras, el doblete del Atleti. No teníamos cole porque el Atleti había ganado y teníamos que ir a festejarlo. Toda mi familia totalmente contenta con ello, todo mi entorno, mi grupo social. Es imposible que a mí no tenga emociones positivas cuando el Atleti mete un gol, ¿no? Y eso nos ocurre a todos con nuestro equipo. Lo relacionamos con nuestros padres, con nuestros abuelos, con situaciones similares anteriores en las cuales nuestro equipo ha metido un gol. Eso no significa que hay 22 hombres en pantalón corto y un balón esférico, un balón de cuero que ha entrado en una portería, pues ha repasado una línea de gol y resulta que eso es gol. Eso sería la parte cognitiva y racional. Es absurdo. Sino que antes de que podamos pensar todo esto, nuestra emoción positiva ya nos ha inundado y estamos muy contentos con ello. El fútbol es perfecto para eso, porque en cuanto ocurre, tenemos una respuesta totalmente automática de alegría. Oye, yo tengo un par de preguntas rápidas para ti. Empieza por donde quieras. La primera, como en el fútbol las emociones es cierto lo que estás contando, ¿no? ¿Habéis hecho estudios, no es lo mismo una narración de un gol en radio que en televisión? ¿Se dispara más cuando la narración es en gol la emoción que puede sentir la persona que cuando es en televisión, que en teoría es más calmada? Esa es la primera. Y la segunda, yo tengo un trauma neurológico desde el 24 de mayo del año 2014, en concreto en el minuto 93 sí. Cuando Ramos cabeceó a la red un gol en falta, claramente que el árbitro no vio. Bueno. ¿Tiene solución mi daño neurológico? ¿Podemos hacer un electroshock? ¿Me recuperaré alguna vez de aquello? ¿O esto ya es una cosa que llevaré para una herida para siempre? ¿Hola? Sí. Ah, vale, pensé que me había cortado. Bueno, yo creo que, mira, te voy a decir, lo grave que fue de esa situación es que cambiasteis a Raúl García antes. Claro. Es un auténtico crack y que es imposible perder en esos momentos con Raúl García, porque si queréis luego hablamos de eso, del temperamento que tiene Raúl García y bueno, y veo bastante difícil superar eso. Pero bueno, nunca se sabe, porque en el futuro, hombre, el fútbol siempre da otra oportunidad y bueno, ahí está el Cholo, que es también un auténtico carácter y que tiene muchísimos conocimientos y bueno, está haciendo un equipo muy, muy competitivo. ¿Y cuál era la primera pregunta? Sí, Perdona. La tele. Sí, la tele, porque, claro, sí. En la tele tú ves la imagen es muy también, interesante. ¿no? Claro, Sí, es muy interesante porque yo soy una de estas personas que pongo la radio, yo os pongo mientras estoy viendo la televisión y lo hago de manera automática y lo hago porque estoy buscando emociones positivas. Quiero emocionarme cuando estoy viendo el equipo de fútbol que me gusta o incluso cualquier partido. Es decir, incluso cuando no estoy siguiendo mi equipo de fútbol, no estoy siguiendo el Athletic, yo pongo la radio y de hecho es muy curioso que ya en las plataformas de pago se puedan escuchar distintas radios que estén sincronizadas con el vídeo. Entonces, sin ninguna duda, la radio produce una serie de emociones que despiertan y disparan lo que se produce cuando estamos viendo. Por supuesto, es otro estímulo más, el estímulo visual. Estamos recibiendo ahí casi 10 megas de información por segundo, pero si estamos escuchando también, teniendo una respuesta emocional a ese estímulo auditivo,
pues se nos disparan mucho más las emociones. Y lo que buscamos es eso, que al final estar más emocionados cuando estamos realizando cualquier tipo de actividad. Así que, sin ninguna duda, la radio siempre ha sido, y yo creo que siempre será afortunadamente, pues un canal para transmitir emociones de una manera pues muy precisa, muy única. Esto que está contando Mikel todavía tiene una pata más, lo ha dicho antes, lo ha dejado caer con el temperamento de Raúl García, y es que ahora, Mikel, estáis trabajando con clubs de fútbol para como analizar y controlar el temperamento de los chavales de la cantera, es decir, descubrir qué chaval de la cantera tiene esa cosa diferente, ¿no? Como puede ser Raúl García en este caso, y poder trabajarlo, potenciarlo o ayudar al club, ¿no? A saber qué chavales tienen ese temperamento especial, digamos. Eso es. A mí aquí me gustaría hablar del eterno debate que tenemos entre talento versus garra o temperamento. No ya versus, pero en comparación, ¿no? Es muy curioso que siempre al jugador que no corre tanto se lo echemos en cara y se lo reprochemos, ¿no? Digamos, claro, es que tú has nacido con ese talento, has nacido con esa zurda, has nacido con esa capacidad, pero no corres, ¿no? Y pretendemos que la parte genética de nacimiento que pueda llegar a ser así, la parte más difícil de modificar sea el talento, y el temperamento lo podamos hacer cualquiera. Bueno, pues los descubrimientos mediante neurociencia que hemos tenido nos dicen todo lo contrario, exactamente. El talento es algo que se puede aprender y que se puede trabajar, y el margen para el aprendizaje en el talento, bueno, a nivel de cualquier tipo de nivel de comportamiento mental siempre hay un margen de modificación de la conducta, pero la modificación que existe con respecto al talento es mucho mayor que con respecto al temperamento. Es decir, podríamos decir que el jugador talentoso se aprende, se crea, tiene un umbral de aprendizaje más elevado, pero el jugador que tiene temperamento, que tiene garra, ese es el que nace, es una variable mucho más genética. Se puede trabajar. En ejemplo práctico es como que Messi puede aprender a tirar una falta a la escuadra y mejorar cada vez más, pero no puedes aprender a ser Messi. Ostras, pues entonces lo tenemos chungo con Joao Félix. Joao Félix ya sabemos que es muy bueno, pero según Arroyo le falta sangre, pues nada, le falta pero sangre. Es que no estuvo ahí para temperamento. Claro, es parte de él, ¿no? De su ser. Eso es. Bueno. Eso es decir, que esa es la parte que es mucho más... ¿Se puede trabajar sobre ello? Se puede trabajar, por supuesto, y todo es modificable. Pero digamos que es un poco como la resistencia física y la velocidad. La resistencia física es mucho más modificable que lo que es la velocidad de una persona. Y en el talento contra el temperamento, y el temperamento ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos ahora trabajando y tenemos pues ya clubes muy relacionados, por supuesto, también con la cantera, que están interesados en ello, para medir, mediante la neurociencia, el temperamento de los chavales, para que sea una medida más que haga que los Raúl García, que los Albert Puyol, que los Cholo Simeone o que los Raúl González no se queden ahí en esas categorías inferiores, porque hay otros que son visualmente más rápidos o más fuertes o lo que sea. Y desde luego, cuando llega el minuto 90 o el 120, tú quieres tener en tu equipo a alguien que tiene la fe, que tiene la seguridad, que vaya a rematar y que, como dice el otro día Raúl García con nosotros, nos mete en la final, o que es alguien que tira de todo el equipo. El Raúl García, el Sergio Ramos, el Piqué, el líder, ¿no? El líder el Cholo Simeone. Es decir, además son jugadores todos que podrías decir tampoco destacan por algo determinado, que hay otros que son mucho más rápidos, fuertes, tiran mejor. Regatean mejor, pero estos tienen algo. Estos son los que tienen el temperamento, los que tienen la convicción, los que tienen esas soft skills, esas cualidades que les hacen ser los auténticos líderes. Lo que cuando llegan el minuto 120 hay que chutar las penales, dicen, no, yo no lo voy a chutar, lo voy a meter. Y lo meten, y directamente nunca se echan atrás, ¿no? Entonces, lo que queremos lo que estamos haciendo es medir todas esas habilidades mediante la neurociencia, para que los clubes también tengan otros datos, otra información más, para que en ese proceso no se queden por el camino y puedan, y de hecho también desarrollar con ellos esa parte que hemos dicho, que es variable, que se puede modificar del temperamento, pues desde muy temprana. Claro. Eso es para ir educando. Para trabajar en eso, en el fútbol.
Esto en el fútbol es fantástico, sensacional lo que estás contando, pero fuera del fútbol Da un poco de miedo lo que pensarlo. estás contando, Sí, da miedo, Claro, da miedo pensarlo. Sí. La Sí, herramienta de todas está ahí, maneras- hay que utilizarla para el bien. Eso es. De todas maneras, nosotros tenemos otro proyecto que también es muy interesante y estamos desarrollando para esa medición de ese tipo de soft skills o de habilidades en otros entornos, como puede ser el trabajo. Por ejemplo, sería muy interesante tener en nuestro trabajo a alguien que tenga una gran empatía y que sea bueno y que te quiera ayudar y no un psicópata, digámoslo Claro, así, ¿no? claro, Entonces, Desde luego. simplemente lo que ocurre es que es verdad que todo lo que conlleva mediciones cerebrales es muy pionero, es muy novedoso. Estamos requiere en una pañales, regulación, estamos y todavía... estamos en pañales Claro, en ello y sí. asusta y da miedo. Pero claro, por ejemplo, que un niño se quede cortado, digo un niño o un adolescente se quede cortado en una selección porque hay otro que es más rápido, a nadie nos parece injusto, digámoslo así, ¿no? Claro. Dices que claro, el otro es más rápido ya, pero es que A lo mejor un tiene temperamento mucho más fuerte, ¿no? un Y eso te da carácter, habilidad. un genio, Eso algo es. que en el futuro saldrá adelante. Bueno, pues que nos ha parecido interesantísimo. Queríamos ver cómo este mundo de la neurociencia también se está aplicando al fútbol y lo hemos hecho yo creo que con el mejor, con Mikel Alonso, que además es muy del Athletic, así que entiende esto del sentimiento y del fútbol, doctor cum laude en neurociencia aplicada al marketing por la Universidad Complutense de Madrid y uno de los fundadores de Brain Interpreter. Mikel, millones de gracias y ya de paso suerte para esas finales coperas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Muchas gracias a vosotros y nada, que vaya todo muy bien.